¿Ustedes se imaginan un mundo donde las personas malvadas se conviertan en demonios y que los humanos solo dependamos de los cazadores? Pues eso es lo que verán en esta película. La película inicia con una niña jugando en un bote pesquero junto a su papá. El papá le indica a la niña que no juegue cerca a la orilla, ya que la puede atrapar un demonio. Pero la niña no le creía. Entonces el papá, a modo de broma, se mete en el agua y la asusta haciéndose pasar por un monstruo. Pero momentos después el papá es atacado por una criatura que lo hace trizas. Creo que el estafador resultó estafado. Ante lo sucedido, en la aldea piensan que esto es obra de un demonio y por eso contratan a un monje para que elimine a la bestia. Este payaso tira una bomba al río que acaba con la vida de una gigantesca mantarraya. Al ver el cadáver del animal, la gente celebra creyendo que se habían liberado del monstruo. Pero aparece un budista cazador de demonios llamado Sansan y les dice a los aldeanos que ese no era un demonio, sino una simple mantarraya. Los aldeanos no le creen nada y por mentiroso lo atan de una soga colgándolo de un mástil. El monje, para demostrar que había exterminado a la bestia, empuja a uno de los pueblerinos a meterse al agua. Y al comprobar que no pasaba nada, varios aldeanos se metieron al río. Sin embargo, minutos más tarde, llega la verdadera criatura y empieza a darse el banquete de chinos. Sansan se suelta de la soga y evita que un bebé sea comido por el demonio. La bestia, en su intento por comerse al niño, quedó atrapado en una tabla. Entonces Sansan pide ayuda a los aldeanos, porque si logran sacar al demonio del río podrán vencerlo. Varias personas intentan sacarlo con su peso, pero al final, con la ayuda de una gordita, logran sacarlo del agua. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Una vez fuera del río, el pescadote toma la forma de una persona totalmente desnuda, porque resulta que los demonios eran humanos a los cuales se les llenó el corazón de maldad, y eso hizo que se convirtieran en monstruos. Sansan es una persona noble. Él cree que por más demonios que sean, él sabe que existe el bien en ellos. Es por eso que su método para capturar a los demonios es cantándoles canciones infantiles para quitarles la maldad. Pero resulta que este método no es tan efectivo. El hombre demonio se enfurece y lo golpea duramente. Para su suerte aparece una habilidosa cazadora de demonios y captura a la criatura dentro de un saco mágico, transformándolo en un pequeño peluche. Después de la pelea, la descarada chica empieza a burlarse de Sansan por su método para atrapar a los demonios, lo que avergüenza a Sansan, quien se marcha de la aldea en busca de su maestro, para que lo ayude a ser un gran cazador. El sabio gordito le explica que para mejorar como cazador, necesita hallar la iluminación. Solo así podrá usar el poder de las canciones, para devolverle la bondad a los demonios. De este modo Sansan continúa su camino, y arriba a una posada donde descubre que un demonio se apoderó del lugar, ya que a pesar del espejismo creado por la criatura, logra ver que en realidad los clientes estaban muertos, y la comida eran cerdos rellenos con humanos. ¡Yo por ahí no paso! Cuando Sansan iba a enfrentarse a los secuaces del monstruo, nuevamente aparece la misteriosa cazadora, y ahí nos damos cuenta que esta chica es muy poderosa y usa sus extraños anillos para acabar con sus enemigos. Luego se manifiesta el verdadero demonio y se enfrentan en una super batalla, pero la habilidosa chica consigue retener al asqueroso puerco y con la ayuda de Sansan lo atrapan en su bolsa. Aunque a diferencia del demonio anterior, este puerco resultó ser muy poderoso y termina escapando de la bolsa, lo que hace que se transforme en un enorme jabalí. Al ver el poder de este demonio, Sansa y la chica logran huir hasta un lago, donde la desvergonzada mujer se saca la ropa para que Sansa lo ayude a curar sus heridas. ¡Puta, qué ofertón! Durante su conversación nos enteramos que la cazadora se llama Duan. Ella le pregunta a Sansan si también se encontraba persiguiendo al demonio por la recompensa. Entonces le responde que él no se volvió cazador por el cochino dinero, sino para ayudar a las personas. Esto conquista el corazón de Duan, quien le pide que la bese, pero el muy cobarde de Sansan sale corriendo. Estás bien pendejo, bien pendejo.
Cuando Sansan llega al lado de su maestro, hablan sobre lo ocurrido. Ahí el panzón le revela que el demonio cerdo era antiguamente un hombre, al cual su esposa abandonó por otro. Eso lo llenó de odio. Desde ese momento se dedicó a eliminar mujeres infieles, hasta acumular tanta maldad que se transformó en un demonio. Además, el maestro le cuenta que para derrotar al demonio cerdo, debe hallar al rey mono, que se encuentra apresado en la montaña 5 dedos, pero le advierte que tenga cuidado con el chango, dado que fue Buda quien lo encerró ahí por ser un despiadado demonio. Durante el trayecto de Sansan, él se vuelve a encontrar con Duan, y esta vez ella le dice que a pesar de ser una cazadora, ella en el futuro quiere ser una esposa y madre, y piensa que Sansan podría ser su hombre. ¡Ay, el amor! Sin embargo, el ñoño de Sansan no quiere nada. Él solo quiere ser un monje cazador. Entonces la tóxica Duan ordena a sus hombres encerrar a Sansa, hasta que él acepte ser su esposo. En un momento la hermana de Duan le pregunta a ella que por qué le gusta a Sansa, si está feo y parece un vago. Entonces Duan le explica que él es un hombre diferente. Además le gusta el hecho de que él la rechace. Eso demuestra que es un hombre que sabe lo que quiere. ¡Esta perra está loca! Pero no había tiempo para cosas románticas, porque apareció el jabalí y destrozó el vehículo del grupo de Duan. Cuando la bestia estaba por acabar con sus vidas, otro cazador se presenta y tiene una pelea con el jabalí, pero el cazador es interrumpido por otro cazador que es un anciano con una pierna deforme, y también aparece otro cazador rodeado por viejitas, pues resulta que todos ellos, al ser cazadores, están en la búsqueda del demonio cerdo para obtener la recompensa por su cabeza. Sansan les propone formar un equipo para vencer al monstruo, pero ninguno de los cazadores acepta. Por lo tanto, este bueno para nada se marcha solitariamente rumbo a la montaña 5 dedos a encontrar al chango. Mucho tiempo más tarde. Sansan pasa por varios lugares y al final llega a encontrar la cueva donde se halla prisionero el rey mono. El chango le cuenta a Sansan que Buda lo encerró 500 años por un pequeño desacuerdo, pero que ahora él es bueno. Y como muestra de eso es que perdió su forma demoníaca. Sansan le pide que lo ayude a domar al demonio cerdo. El rey mono acepta, y para convencerlo le da una banana, y le explica que para capturar al diabólico puerco, tienen que traerlo hasta la cueva, y una vez allí él se encargará del resto. Aunque para traer a la bestia es necesario que una chica cante y baile a la luz de la luna, una canción de amor que el demonio cerdo le escribió a su antigua esposa. Duan escuchó todo porque siguió a Sansan hasta la montaña, y decide ofrecerse como voluntaria. Entonces el chango le enseña la coreografía y la joven realiza el ritual bajo la luz de la luna. Y ahí nos damos cuenta que Sansan ya estaba empezando a sentir algo por Duan. Pero en ese momento aparece el demonio cerdo, pero no hubo problema porque el rey mono era tan poderoso que le transformó rápidamente en un hermoso cochinito. Duan aprovecha la oportunidad para tomar al puerco y convertirlo en un peluche con su saco mágico. Después vuelve a proponerle casamiento a Sansan, pero el desgraciado la rechaza nuevamente, por lo que la cazadora se larga del lugar con su corazoncito roto. ¡Desgraciado! Antes de que Sansan también se vaya, el rey mono le pide un favor, y es que quite la flor que se encuentra en la entrada para poder ver la luna llena. El muy idiota accede a su pedido, sin darse cuenta que era una trampa del rey mono, y de esta manera todas las flores que protegen la caverna se queman, y el rey mono consigue escapar. Para intentar detenerlo, Sansan empieza a rezarle a Buda, mientras es atacado por el demoníaco mono, que le arranca sus cabellos para evitar que siga orando. De repente llegan los 3 cazadores que se presentaron anteriormente y discuten para ver quién será el que se enfrente al rey mono. El primero que inicia es el que usaba Taijutsu, pero es fácilmente derrotado por el rey mono, que termina comiéndoselo. El siguiente peleador era el viejito, cuyo poder principal era tener un pie gigante. Sin embargo, cuando procedió a pisar al mono, el mono traspasó su pie. El último contrincante fue el chino pálido,
cuyo poder era controlar las espadas. Su forma de pelear era bastante interesante, y hasta fusionó sus espadas para vencer al mono. Sin embargo, el rey mono era muy poderoso, y aunque recibió el ataque directo de la espada gigante, no le hizo nada. Ya valieron madres. Luego el mono procedió a quemar a todos los cazadores. El mono regresó para acabar con la vida de Sansán, pero esta vez apareció Duan, quien estaba muy enojada por haber lastimado a su amado. Duan intentó atacar al mono con sus mejores poderes, pero el mono acabó rápidamente con ella. Al verla agonizando, Sansa le pide perdón y le confiesa que en realidad siempre la amó, pero el mono no pensaba dejar a Duan con vida. Así que usó sus poderes para aniquilarla completamente. Esto despierta un poder en Sansán que lo hace cambiar de aspecto y aumentar su ki. De este modo utiliza el cancionero con temas infantiles para invocar a Buda. El rey mono estaba enojado con Buda e intentó pelear con él, pero Buda no era un luchador cualquiera. Él era una figura divina. Su poder era tan inmenso que era más grande que la tierra. Buda procedió a realizar un ataque con su poderosa palma, y aunque el rey mono utilizó su máximo poder para defenderse, igual ya valió madre. Posteriormente, ambos guerreros se encuentran en una especie de paraíso, donde el calvo cazador coloca un anillo en la cabeza del mono, y de esta forma lo libera de su maldad. De regreso en la tierra, vemos al maestro de Sansán nombrándolo nuevo discípulo de Buda, y a los 3 demonios convertidos nuevamente en humanos, que ahora serán los protectores de Sansán. Y la película termina mostrándonos a Sansán y a sus discípulos viajando hacia el oeste, ya que necesitará encontrar las escrituras sagradas para liberar al mundo de su sufrimiento. Espero amigos que les haya gustado el resumen y que le den like y se suscriban al canal para que no se pierdan ningún estreno.